Un lindo y hermoso martes. Hoy tenemos la palabra escrita de Dios y vamos a ver por qué es de que el Señor en realidad mandó que se escribiera. ¿Por qué no dejó que nada más se hablara, se transportara la palabra de Dios de boca en boca? Hoy, para hacer este estudio y esta meditación, pues nuevamente hoy por la gracia y la voluntad de Dios, está conmigo el pastor José Luis y nuestra hermana Esperanza, que desde ya les digo muchas gracias por estar hasta este momento, ya martes, ayudándome a desarrollar este estudio. Así es, sin más, hermana Esperanza, si nos lleva en oración para que podamos pedir la autorización divina de Dios. Okay. Bendito Señor, te queremos agradecer porque en este día sabemos que tu presencia está en nuestro medio. Amén. Gracias por tu palabra escrita, porque si no fuera por eso, Señor, ¿cómo sabríamos hoy de ti? Amén. Gracias, Señor, por esta escuela sabática y por que nos has escogido para dar este repaso. Bendícenos con tu Espíritu Santo, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pastor, pues tenemos al inicio un texto muy interesante para ir desarrollando lo que es la lección de este día en el libro de Éxodo, el capítulo 36, versículo 27. 34, versículo 27. A ver si lo podemos ver en pantalla. Éxodo 34, 27. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí vemos ese diálogo, esa plática entre Moisés y Jehová, o Jehová y Moisés. Pero al mismo tiempo hay una orden, ¿verdad? La orden es, escribe lo que te estoy diciendo. Escribe lo que estamos conversando. ¿Cuál sería ese propósito, pastor, de Dios ante Moisés, dándole esa orden que escribiera? Bueno, ¿sabe? Me llamó la atención a mí lo que comenta la lección en la parte de abajo. Dice, el Dios que habla y creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades debidamente reveladas y los pensamientos debidamente inspirados de una manera confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito. O sea, últimamente hablamos. Y aún todos los acuerdos, ¿sí? Aún aquí humanamente, papelito ¿no? Habla. Papelito habla, o sea, aquí las palabras. Hoy en día hasta nosotros mismos, ¿no? Te llamo, no me contestó. Bueno, para verificar que realmente te llamé, ahora te mando un texto, ¿no? Evidencia. Evidencia, ya. O sea, ya Acá te está. llamé. Y aunque decimos, no, pero ahora el celular, pues no me miente, porque si me hablaste aquí tiene que estar registrado. Claro. ¿Verdad? Claro. Y aparte de que, bueno, no está, ok, te mandé un texto. No, y algo bien curioso es que, por ejemplo, cuando Adán y Eva, cuando Dios creó el hombre transmitía de persona a persona la palabra o los mandatos de Dios, los estatutos de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban, como dicen, nuevecitos, ¿no? No estaban decadentes como nosotros, que hemos caído en decadencia y por supuesto, nosotros ya no tenemos la memoria aguda que tenía Adán o que tenían los primeros seres creados. Así que Dios sabía que hoy día todo se nos iba a olvidar y que no íbamos a poder repetir las mismas palabras que se dictaron. Exactamente. Si nada más cuando se juega ese teléfono roto, ¿sí? Que viene una persona y le dice a otra en el oído un secreto y lo pasa a otro, y al final nada que ver con lo que dijo la primera persona a la última. Y así es, y Dios sabía eso, de lo desgastados que íbamos a estar a este punto, que ya si no lo teníamos escrito se nos iba a olvidar rapidito, ¿no? Así es. Y aquí yo quiero que te hagamos un énfasis. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí le permitió Dios escribir a Moisés.
allá en Deuteronomios 10, sabemos perfectamente bien que Dios le permite, ¿verdad?, la que nosotros conocemos como la ley de los ritos, ¿verdad?, y símbolos. Pero la ley real, la ley de Dios, o sea, no le permitió ni a Moisés que le escribiera. A pesar que quebró las tablas, ¿verdad?, las que Dios le dio, las quebró cuando encontró a la bestia del Antiguo Testamento, que el pueblo estaba adorando a la bestia o al becerro de oro, la quiebra. Pero después le dije, bueno, lábrate tú las piedras y sube y escribiré. O sea, hay cosas que Dios se reservó para él. Y prueba de ello es que aún el arca del pacto está escondida. Que cuando venga el terremoto profetizado en Apocalipsis 8, sabemos bien, porque el espíritu de profecía dice que va a ser universal ese terremoto. Ahora sabemos bien por qué va a ser. Para sacar esas tablas que Dios mismo la escribió con su propio dedo. Ya ni Moisés. Y aquí hay mucha confusión en el mundo cristiano, porque le dicen la ley de Moisés. No, no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Y yo creo que a partir de ahí tenemos que ver, ¿verdad? Dios permitió que se escribiera, escuchen bien, porque sabía que nos íbamos a olvidar. Pero Dios escribió cosas de Él en piedra para que supieras que con eso no te debes de poner a jugar. Y el poder del Vaticano, ustedes saben, en 1998 vuelve a cambiar el día sábado y le vuelve a decir al mundo que es el domingo. Por eso ahora hemos entendido que es la marca de la bestia, de ese poder, ¿verdad?, que se va a manifestar y nos va a oprimir. Pero déjenme decirle, hermanos, que esas palabras no las escribió ni Moisés, las escribió Dios. Así es. Bueno, por eso vemos nosotros ahí en el libro de Apocalipsis, que la sierva del Señor nos dice en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 467 y 468. Ella dice, fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que iba a ser revelado. O sea, ahora vemos aquí nosotros que es el mismo Señor Jesucristo quien le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves. Amén. Ese fue un mandato de Cristo. Amén. Y luego le dice, escribe las cosas que has visto. Ajá. Y las que son y las que han de ser después de estas. Los tres tiempos. Los tres tiempos, exactamente. Allí estamos viendo por qué al inicio nosotros estábamos viendo que la Escritura más que nada es una profecía que el Señor nos ha dejado para los tiempos finales y más estos tiempos ya que podemos decir están prontos, ¿no? Por eso decíamos, pastor, que lo que había visto, o sea, por ejemplo, en la interpretación dentro de los adventistas, ¿no? Lo que, por ejemplo, las trompetas, por suponer, las trompetas ya cumplieron, sí se cumplieron una vez. Ok. Pero bueno, vuelve a cumplirse. Viene todavía, sí, claro, va a volver, ¿verdad? Así como en la antigüedad, allá en el tiempo de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, que Dios derramó esas plagas para que el faraón dejara salir. Entonces, así va a ser también en estos tiempos. Amén. Por eso es de que hoy podemos ver por qué es que el Señor en sí manda que se escriba su palabra o sus órdenes para que no se olvide o no se diga algo que no, ¿verdad? Que Él no dijo, sino que sea algo que Él dictó. Por eso vamos a terminar de leer la cita que teníamos y entonces el Señor Jesucristo le sigue diciendo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, versículo 11, 17 al 20. Ahora, nosotros vemos aquí como que Juan está ante la misma presencia del Señor, porque en realidad lo que él dice es que las vio. O sea, tú las vistes. Entonces tú escribes lo que hoy tú estás viendo. Por lo tanto, ese mensaje hoy en día no nomás fue para Juan, sino es para todos aquellos que hoy pues estamos interesados
en saber la profecía que Dios nos ha dictado para los tiempos finales y que no Y que quedó escrita. y que quedó escrita y que no se vaya a olvidar, Sí. ¿verdad? Sí, inclusive en Josué 24:26 también dice, le dice, escribe, dijo Dios a Josué. En Jeremías 32, ¿Sí? le dijo también a Jeremías, escribe lo que En dos te digo. tablillas, sí. Apocalipsis también le insiste también al apóstol Juan que Que escriba. escriba. Así que no es casualidad. Dios se reveló a diferentes personas, a diferentes varones y mujeres inclusive, y les dijo, escribe lo que ves o escribe lo que te estoy diciendo. A Elena G. de White le dijo, Pero escribe. escribe, ¿Cuántos también. libros no hay? Sí. De conducta sexual, de matrimonio y todo. Y escuchen, por eso el cuarto ángel, la sierva del Señor, dice, es por medio de nuestras imprentas que se tiene que cumplir el cuarto ángel, porque así, acá, lo lee la gente y sabe que es la Biblia. El Espíritu Santo impresiona, habla a la mente a través de la palabra escrita. ¿Por qué? Porque lo que leyó el pastor en Apocalipsis capítulo 22 dice también, si alguno le añade, se le va a añadir las 7 plagas. Si alguno le quita, se le quita la parte que está en el cielo. Por eso es que está sellada, o sea, está terminado en la Biblia, y nosotros ahora entendemos que toda instrucción la tenemos que obedecer. Y si se te olvida, pues dice el Señor Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Así Y ellas es. son las que dan testimonio de mí. Pastor. Claro. Por eso, miren lo que dice ya en el mismo día acerca de la palabra del Señor, dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 379. Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos. O sea, sí, no tenemos a veces una mente muy retenedora, ¿no? Sino que los escribió sobre tablas de piedra, Amén. que era lo que decía el pastor José Luis, que eso que se escribió en tablas de piedra, Dios no permitió que el hombre escribiera, porque una letra o una palabra podía cambiar la dirección del mensaje que Dios le está dando. Entonces, por eso es de que ella dice que sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. ¿Y cuáles son esos? Los 10 mandamientos. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. O sea, y vaya que si no tenemos costumbres en estos tiempos, ¿no? Pero hizo más que solo darle los preceptos del decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. O sea, eso lo escribí yo, le digo. ¿Sí? O No sea, es para que andes con que será que sí, que será que no. Esto lo escribió Dios. ajá. Y no vas a matar. Y no vas a cometer adulterio. O sea, ya no era una cuestión, pero es que mire, yo soy débil, me gusta aquella. No, 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 es que no es ni psicólogo ni nada. Es Dios que dice, no cometerás adulterio. Wow, o sea, por eso es de que Dios no permite, y como usted decía, citaba, no recuerdo cuál es el capítulo, pero citaba acerca de la orden de Dios, cuando después de que Moisés quiebra las tablas, ahora le dice Dios, ahora tú vas a labrar las tablas, ahora tú, igualitas las Sí, que sí, te sí, di, igualitas. ya me imagino el trabajo, ¿no? Pero no le dice escribe lo que estaba en las otras, no. Yo escribiré. Tráemelas para escribir lo que te había puesto en las primeras. Amén. O sea, no era, yo sé que si Dios le hubiera dicho a Moisés, escribe lo que te escribí, Moisés lo hubiera hecho. Claro. Pero Dios dijo, no voy a confiar mi escritura a hombre que puede fallarme, ¿no? Y pues ver también a veces que Moisés se ponía duro, aunque Dios le había prometido también en esa ocasión, mira, no te preocupes, voy a deshacer este pueblo rebelde y quejoso,
y voy a hacer te otra voy a dar cosa. una nación a ti, de ti voy a sacarla. Ya no iba a ser de Abraham, ya no iba a ser de Adán, no, ahora de Moisés. Pero Moisés dijo, no, Señor. O sea, allí vimos la humildad de Cristo en Moisés, Amén. de decirle, no, Señor. O sea, Tienen oportunidad. sí, darle la oportunidad, sino ¿qué va a decir el impío, el incircunciso? ¿Qué van a hablar? ¿Que nos trajiste para acabarnos acá? No, y no es que Dios no sabía, Dios lo sabía, pero Dios deja al hombre que se exprese y se desarrolle para con él. ¿Para qué? Para poder ver realmente la sinceridad de su corazón, que aunque Dios también conoce la sinceridad de nuestros corazones, pero Dios permite todo esto y haberlo puesto en su palabra, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que realmente hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. Claro, y es que en, al ver cómo Dios inspiró al ser humano, la palabra, su palabra, y el respetar la individualidad. Ahí es donde a mí, qué bárbaro, pero admiro tanto a mi Señor, porque Dios puede controlarnos. Es bien fácil controlarte a ti, controlarme a mí y hacer su voluntad a toda costa. Pero Él respeta el libre albedrío que Él nos dio. Él respeta nuestra individualidad. Y esto me viene a la mente, padre, madre, tú respetas la individualidad de tu hijo así como Dios respeta la tuya. Él te deja que tú hables, que tú expreses, que tú digas, que tú te expreses tal cual eres. De esa misma forma debemos dejar nuestros hijos, que ellos se expresen, que ellos hablen, que ellos sean ellos y no castrar su personalidad. Pero hasta cierto punto, porque el consejo del espíritu de profecía dice que una vez el muchacho está joven, tiene que obedecer. Claro. Y nosotros debemos entender esa parte. O sea, estoy de acuerdo con la hermana hasta cierto punto. Porque un niño, si lo deja usted que se amolde al mundo, va a ser un mundano. Pero si usted lo instruye desde el chico, creyendo que es palabra de Dios, entendiendo los 10 mandamientos, que no debe de robar, que no debe de faltarle el respeto a los padres, porque es el 5.º mandamiento que se está violando en esta juventud. A la madre y al padre lo tiran, pero no fue culpa de ellos, fue culpa de nosotros. Por eso en Deuteronomios 10 dice, y se la repetirás cuando vayas por el camino, cuando llegues a tu casa. Sí es cierto, Dios respeta la individualidad, por supuesto, pero cuando ya tenemos razón, un bebecito no sabe, hay que inculcarlo. Y por eso ese es el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque ni los ángeles pueden tener hijos. Por eso hoy la madre, más que nunca, debería leer la palabra escrita, debería entender el propósito de esta vida, el tener un hijo, el llevarlo al cielo. Y por eso la única que va a ser reconocida en el cielo van a ser las madres. ¿Por qué? Porque ellas dedicadas, en vez de estar ganando dinero para ellas, se dedicaron a consagrar la vida de ellas a sus hijos y les leyeron la palabra escrita. A mí me encanta una cita del Espíritu de Profecía que dice que María le enseñó las profecías a Jesús. Oh, cuántas madres hay ahorita que dejan tirado a los niños y se van a trabajar. No, hermana, tu propósito es hoy más que nunca leerles la palabra escrita. ¿Por qué crees que quedó la Biblia? Que desde la niñez, dice el apóstol Pablo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuántos no queremos hijos buenos? Bueno, pues hay que echarle cimiento. Amén. Amén. Está completamente correcto en su observación. Y sí, a lo que yo me refería más que nada es el abuso de autoridad. Dios no abusa de su autoridad sobre nosotros. De esa misma manera, nosotros no debemos abusar de la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Bueno, realmente algo interesante que hoy pudimos estar o haber aprendido acerca de lo que es la palabra escrita de Dios, porque el Señor nos ha dejado todo escrito, porque no pudo confiar en el hombre, porque el hombre se puede olvidar de ciertas... y aunque se olvide, pues sí, está pero escrito, mejor. está escrito. Por eso, si se llega a olvidar, ahora ya hay un escrito. Amén. Ya no va a haber excusa de que no es que así me dijeron, no es que me decían que así lo hiciera, no es que no. La escritura todos la tenemos y es ella la que un día ante la presencia de Dios nos va a enjuiciar aparte
los ángeles que están a nuestro lado. Amén. Así es de que tengan un hermoso día y muchas bendiciones. Amén.